Ya desde hace un tiempo, obviamente, está ocupando una parte muy importante de la agenda informativa, la posible instalación de la segunda planta de la empresa UPM, en este caso en el centro del país, allí sobre el Río Negro, en la zona de Paso de los Toros, Pueblo Centenario, norte de Durazno, sur del departamento de Tacuarembó. Vamos a recibir en este momento al ingeniero Carlos Faropa, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, para hacer una puesta a punto. Indudablemente que la Sociedad de Productores Forestales está siguiendo con mucha atención todo lo que es este proceso de la posible instalación de esta segunda planta de la empresa UPM aquí en nuestro país. Carlos, ¿cómo vienen observando la situación en este arranque de 2019? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días Martín y buenos días a la audiencia. El agradecido soy yo por la intervención y vos por el llamado. Así que, como tú sabes, el sector se mantiene activo. Comunicamos solo cuando nos llaman. En realidad no somos muy participativos normalmente, pero es parte digamos, de las bondades de un sector que está creciendo, obviamente, ¿no? No exento de las dificultades generales que hoy aplican al país, ¿sí? Sin dudas, un sector que uno ve los datos de exportación a propósito de lo que es el papel que tiene y viene con un crecimiento muy importante en lo que es el ingreso de divisas. Se ha notado claramente en estos últimos años en el país. Sí, todo siempre es de acuerdo a una estrategia original, ¿no? Recordemos que la ley tiene más de 30 años, la ley forestal fue una política de Estado, y lo que estamos viendo ahora es una siembra de largo plazo. O sea, esas políticas que el Uruguay requiere de más políticas de este tipo, en las cuales pensemos el Uruguay del 2030, del 2040, del 2050, ¿no? Un poco es eso, quienes lo visualizaron en su momento, la primera ley forestal, la segunda ley forestal, que es del año 87 ya. Lo que estamos viendo es ese gran esfuerzo, esa gran acumulación de esfuerzo, capital, dinero que se hizo en aquel momento, y que bueno, que se empieza a traducir en fases industriales, que todavía tenemos mucho por caminar, pero se empieza a ver ese capital, ese ahorro acumulado que hizo el país, que ese sí es un ahorro contracíclico, que ha funcionado ahora como una gran plataforma de exportaciones, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos viendo es plantaciones que se están transformando en celulosa, exportaciones de madera rolliza, exportaciones de madera cerrada crecientes, en una capacidad industrial que está siendo creciente, ¿no? Claro. Carlos, en lo que fue el proceso de la primera planta cuando se instaló aquí en Uruguay, allá en el arranque prácticamente de la década de 2000, cuando se anunció el proyecto, estuviste participando directamente de lo que fue todo ese proceso y la llegada en aquel momento de lo que se denominó como la Botnia, hoy UPM. Hay algunos puntos en común y algunos puntos que son diferentes con respecto a lo que es este proceso. Uno de ellos es que en aquel momento las voces que se levantaban de alguna forma contrarias a lo que era la instalación de la inversión aquí en Uruguay eran de Argentina. En este caso y en este 2019, muchos de los movimientos o de los actores que están manifestando oposición a una posible segunda planta, en este caso en el centro del país de la empresa UPM, son locales. ¿Ves algún elemento que pueda transformarse de alguna manera en amenaza para que se concrete esta obra o no? Por otra parte, también está lo que se le pide a Uruguay como contrapartida en lo que es el tema de inversiones. ¿Cómo estás viendo hoy el proceso? Bueno, digamos que es el contexto de 15 años atrás con hoy, o sea, del comienzo de aquel proyecto, ¿no? Con hoy es distinto. En aquel contexto el Uruguay no estaba recibiendo inversiones, tenía otras restricciones en cuanto a riesgo país, en cuanto a la aparición internacional, y convencer en ese momento de que esa inversión, la validez de la inversión, primero por el tamaño, que fue el gran remolcador de todas las inversiones que vinieron después, porque después que Uruguay consolidó esa inversión, que en aquel momento fue récord, la inversión más grande de Finlandia en el mundo, y la más grande en el país en el sistema productivo, fuera de lo que pudiera ser algo de infraestructura, como por decir algo Salto Grande. Eso fue un gran señalador de que Uruguay era un país
fiable, confiable en el mundo y podía traer una inversión de aquel momento en el orden de $2.500 millones, récord para esa época. Hoy parece, no, pero es una gran inversión y en un país que no venían inversiones, no las había. Después de eso, a partir de eso, vinieron otras inversiones, obviamente otra planta de celulosa, vino y todo lo que fue el equipamiento agrícola que vino y equipamiento inmobiliario. Pero Uruguay apareció ahí con una gran capacidad en función de respetabilidad, de lo que hizo con los compromisos internacionales, los compromisos de deuda, ¿no?, que mantuvo, pero que empezaron ahí y luego se mantuvieron. Entonces, desde ese punto, lo que había que hablar era de lo más importante en ese momento era la situación de producción y del tema forestal y la producción de lo que hace una planta de celulosa. Pasado la controversia con Argentina, la cual obviamente se comprobó que primero no hay efectos ambientales, primer cosa, porque si no hubiera salido no solo en La Haya, que tuvimos un conflicto largo y politizado, sino que además hubiera habido otros problemas. La Dinama, se hicieron los convenios de la época, se actualizó y se preparó a la Dinama en convenios gobierno sueco, gobierno finlandés, gobierno uruguayo, y nos preparamos todo el país para ese tipo de inversiones. Hoy yo creo que ese tipo de inversiones están, digamos, si se podrá cuestionar otro tipo de cosas, pero no el sistema productivo, el área productiva y todo lo que implica tener un socio estratégico como pueden ser suecos o finlandeses detrás de proyectos de este tipo. En este caso los finlandeses, hay mucho más de importante en lo intangible, en todo lo que hace a cadenas de trabajo, tecnologías de trabajo, metodología de trabajo, investigación científica, propuestas de consultoría, propuestas de trabajo a largo plazo, como piensan los finlandeses, que ha enriquecido y mucho al Uruguay en lo que hace a la inversión forestal en el día de hoy y a la cultura general del trabajo del país. Es todo un sector innovador traído por gente que está dispuesta a aplicar sus mismas metodologías que aplican en su país, en nuestro país. O sea, lo que tenemos hoy en lo que hace celulosa, ¿no? Después hablaremos de otros procesos, pero en celulosa estamos con las plantas más modernas del mundo al día de hoy. O sea, nuestras plantas en su performance ambiental, energética, productiva, podrían competir con cualquier planta de celulosa del mundo. Aún la última que pusieron en Finlandia en el último año, ¿no? De capacidad similar a las que hay acá en Uruguay. Claro. Carlos, y a nivel de la Sociedad de Productores Forestales, ¿ven algún elemento? Yo recién mencionaba dos temas, bueno, esta situación interna que se ha estado generando, pero además el tema de lo que es la inversión que tiene que hacer el Estado, sobre todo en el tema de infraestructura. ¿Ves algún elemento de parte, más allá de lo que es la decisión que puedan tomar luego en Finlandia con respecto a la inversión, sí o no en Uruguay, que estemos haciendo hoy nosotros aquí en Uruguay, que pueda poner en riesgo de alguna forma la concreción de la inversión? No, yo creo que están en ese proceso de cada uno acercándose. Yo en este caso no, obviamente lo veo desde la sociedad de productores que abarcamos sí a todos los productores, no en particular de la planta como pudo haber sido en el proyecto anterior. Entonces acá hay temas que atienden a la empresa y al gobierno. Lo que sí está claro es la empresa pide algún tipo de salvaguarda en el tema laboral, que es modernización laboral, que lo está pidiendo toda la industria en general, y lo estamos viendo además, ¿no?, con respecto a los temas laborales, sindicales o de costos, y eso es parte de eso. Bueno, es parte de una realidad. Y lo otro es infraestructura, en el cual el Uruguay se preparó para producir con leyes como la de zona franca, con leyes como la de, obviamente, la ley forestal, otras leyes de promoción. El Uruguay multiplicó sus cargas por 7 y por 8, tú has visto nuestros estudios y algunas publicaciones que yo he hecho, y por otra parte el Uruguay no se preparó para mover esas cargas. O sea, el Uruguay movía 4 millones de toneladas en el 2003, hoy mueve 27, 28, entre madera, soja, todo el incremento agrícola, incremento forestal. De todo eso también, el tren en aquella época movía, aparte de esos graneles, movía 1.200.000 toneladas, 1.300.000 toneladas. Hoy mueve 700.000. O sea, no dejó de perder espacio el tren en la capacidad. O sea, pasó de eventualmente en alguna época transportar el 20% de las cargas generales del país, hace 20 años atrás, a hoy ser
el 2 o el 3%. Entonces, o elegimos los modos de transporte, o bueno, o nos olvidamos del tren, pero en definitiva es lo que ha sucedido, ¿no? Claro. Carlos, obviamente que bueno, hay que ver cómo continúa este cronograma de distintos pasos que se van cumpliendo y dando dentro de lo que es el proceso de negociación para la posible instalación de la planta. En caso de que ocurra, en caso de que se instale una segunda planta, está obviamente el tiempo natural de la construcción y la puesta en marcha de la planta. ¿Cómo está Uruguay hoy con respecto a lo que es la masa forestal para abastecer con materia prima una planta de estas características? Estamos digamos, el Uruguay no ha dejado por dos vías de aumentar su patrimonio forestal. Uno es porque todos los años estamos plantando más o menos algo más de incremento del 1,5% del área forestal, o sea, va creciendo, 1, 2, depende del año, ¿no? 1%, 2%, pero sobre todo estamos reforestando lo que cortamos, entonces siempre estamos manejando mejor genética y mejores tecnologías de crecimiento. Entonces, solo ahí tenemos diferencias en el cambio de producción, en rangos que van desde el 15 al 20% de mayor productividad de una rotación a la otra o dos rotaciones atrás, ¿no? Entonces, es como que a la misma unidad de suelo le estamos extrayendo más producción, manteniendo los sistemas ambientales. Recordemos que todo el sistema forestal está altamente certificado en su cadena de sostenibilidad, cadena de custodia, cadena de producción, con los sellos más exigentes a nivel internacional, sellos que además pertenecen a ONGs, ¿no? Entonces, digamos que estamos produciendo más y algo estamos creciendo en área. ¿Eso qué significa? Que, bueno, durante todos estos años se fue acumulando algo de masa forestal, por lo tanto, que venga una planta de esta, lo que va a hacer es, y en el tiempo de que todo el proceso de convalidación del anteproyecto, proyecto y ejecución de ese proyecto después, van a pasar un tiempo más en el cual todo lo que tenemos hoy plantado madura y además se está plantando algo nuevo. Entonces la cadena se va a ir asegurando, ¿no? Uh-huh. No es que estemos ante algo un nuevo expansión, porque no va a ocurrir eso en definitiva, ¿no? Bien, bien. Más que nada, básicamente, hoy todo el desarrollo forestal pasa por o inversores privados que invierten, fondos de inversión o privados en sí mismos, o asociaciones estratégicas donde las empresas, distintas empresas, no solo las de celulosa, hacen acuerdos de largo plazo de forestación con arriendo o con algún tipo de acuerdo a largo plazo, a 10, a 20 o a 30 años, ¿no? Bien, bien. La última consulta. ¿Pensás que antes de finalizar este primer semestre, ya sea por sí o por no, se define la posible instalación de la planta allí en el centro del país? Yo creo que hay altas chances, no fijaría tiempos, porque igual el proceso es por tanto tiempo después que está la planta, ¿no? Fíjense que ya pasaron más de 10 años que está la planta de celulosa en Fraiventos y todos sus impactos alrededor. Entonces, no hay desde mi concepto, ¿no? Es un tema de no apremiar, sino de que se vayan ejecutando las etapas. No conozco, francamente, los tiempos internos, tanto en la negociación de la empresa como a nivel de gobierno, pero lo que sí tengo claro es que ese eje que hoy ya, bueno, yo mañana voy a estar en Tacuarembó, pero digamos, ese eje de Tacuarembó-Rivera, lo que va a suceder es que se va a extender hasta Paso de los Toros como un eje forestal muy poderoso a partir de este momento, ¿no? Con un impacto sobre sobre lo que es Paso de los Toros y Pueblo Centenario, que son ciudades que yo conozco desde hace muchísimos años y que están, digamos, congeladas en el tiempo por falta de otros desarrollos. El impacto va a ser muy importante, sin duda, ¿no? Solo sí. pensar con lo que sucedió en el proyecto de Fraiventos, donde en realidad se compartió el impacto entre Fraiventos y Mercedes, y cómo cambió la mentalidad y la forma de trabajar y la forma de desarrollo de Fraiventos, lo que puede llegar a pasar en Paso de los Toros, que es una ciudad que es menos de la mitad de Fraiventos, y va a estar todo concentrado el esfuerzo ahí, ¿no? O sea, sí, todo lo que viene atrás de servicios, educación, capacitación, acuerdos tecnológicos, innovación, lo que va a venir ahí es un cambio muy importante con respecto a la ciudad de Paso de los Toros, ¿no?
Y en el mejor de los Sí. sentidos, porque si uno tiene que verlo, digo, lo que hay acá atrás, tanto de parte del gobierno como de las empresas, es una gran responsabilidad social para que no haya transformaciones negativas, sino que son transformaciones positivas.